Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en otro programa de Matecito de Coca, nuevamente con sus anfitrionas Kiara y Andrea. Andrea querida, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está en auge, que es del bloqueo nacional de caminos, que ya viene desde hace varios días. Y como hemos visto al inicio del programa, es grande, está creciendo, tiene mucho ajayo, porque bueno, había mucha gente que, sobre todo desde el gobierno de Luis Arce, quería decir que no era grande, que no iba a ser gran cosa, pero el primer día eran 18 puntos de bloqueo, el segundo 30 o más de 30, y ahora tenemos más de 60 puntos de bloqueo en todo el país. Entonces ya no se puede, como se dice, tapar el sol con un dedo, este bloqueo crece y crece. Además las contradicciones que han habido, que no sé si has visto o han visto todos los que nos están escuchando, pero es chistoso, ¿no? Porque por un lado salían ministros y voceros del gobierno a decir que no hay ningún bloqueo, que está todo bien, que está todo tranquilo. Y luego al mismo tiempo se quejaban. Un día después, así. No, al mismo tiempo se quejaban. Por culpa de los cevistas no hay gasolina, que por culpa de los cevistas no hay esto, no hay otro. Entonces, ¿hay o no hay bloqueo? Ellos mismos es demasiado chistoso, ¿no? Porque por un lado, o sea, es como deberían haberse decidido en su estrategia política. En primer lugar, es súper estúpido pensar que un bloqueo convocado por el MAS, hecho por el MAS, no va a ser contundente. Diga, o sea, es como en qué planeta viven, no sé. Pero luego,
o sea, es pelotudo porque saben que va a ser contundente, pero al mismo tiempo es como si no supieran y quieren decir que no existe como para restarle fuerza al MAS. Entonces, que han aplicado la estrategia que utilizan siempre que hay bloqueos pititas, cuando ha pasado lo del censo, Claro. cuando han pasado otras cosas, siempre la instrucción que da el Viceministerio de Comunicación y que da el Ministerio de la Presidencia es que, y te vas a fijar, todos los medios de comunicación del Estado salen así al unísono y todos los ministros y demás a decir no hay bloqueos y más bien ponen, es la típica, que me parece un absurdo igual, pero ponen videos así, calle número tantos expedita, Transitable. calle número tal otro, Transitable. el Las Cristo, ovejas pasan por aquí. el Cristo en Santa Cruz. Y eso es lo que han hecho, justamente tú te acordabas en el censo, cuando los conflictos por el censo que hasta ahora no hacen, volvemos a preguntar qué está pasando con el censo, no vemos preparativos, pero Están pidiendo censistas. están pidiendo censistas como- Recién. ¿Qué será del censo? Pero con lo del censo igual, o sea, Santa Cruz estaba parada, ha habido violencia, ha habido muertos. Ha estado el Plan 3000 soportando que la Unión Juvenil Cruceñista vaya día a día a saquearlos y a Todas violentarlos. las noches iban, les han quemado creo un mercado. Les han quemado un mercado, iban a saquear todos los Y negocios. el gobierno que no habían ahí. existía, decían, no, no, Y qué nada, no pasa chistoso nada. que ahí el gobierno no decía nada y no metía a la policía a reprimir como está reprimiendo No, ahora el gobierno al ha hecho bloqueo, como que ¿no? ahí no existía nada, no pasaba nada. Salían todos los días a decir que no hay bloqueo, claro. No vas a comparar un bloqueo pitita con un bloqueo real, ¿no? Obviamente un bloqueo pitita son Obviamente, 4 pero locos. había violencia y Había eso mucha era violencia. importante reconocerlo, más bien decir esta violencia está pasando, identificar que sabemos que son, toda Santa Cruz sabe que era la Unión Juvenil Cruceñista y no han hecho nada al respecto. ¿Y por qué se ha salvado esa situación? Porque el Evo los ha salvado y el Evo ha hecho la marcha por la patria que les ha dado credibilidad y ha cortado las cosas, más o menos, ¿no? Pero si no, igual esa situación hubiera tumbado al gobierno de Luis Arce muy probablemente porque ya estaba. Pero bueno, lo del bloqueo ahora, lo del bloqueo nacional del MAS, se convoca con el motivo principal de que no soportar, no permitir que los magistrados de todo el país, de los tribunales principales del país, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, que son los que garantizan el Estado de Derecho, de democracia, que no nos maten a todos y nos roben como se les dé la gana, se autoprorroguen, es decir, sigan su mandato por siempre hasta que se les dé la gana, aunque Claro, sea. porque ya habían sacado ellos que se iban a quedar hasta el 2026 contra toda voluntad, con el aval de Iván Lima y de Luis Arce, de nadie más. Ujú. Y su mandato terminaba el 31 de diciembre del 2023. O sea, ahorita ya todo lo que hagan es ilegal. Cualquier abogado constitucionalista lo dice. Sí, es nulo. Cualquier además resolución que ellos saquen, cualquier mandato, cualquier lo que sea, es nulo porque realmente ellos, según la Constitución, ya no son autoridades. Es como Claro, que- y han nombrado fiscales. Lo primero que han hecho este año, cuando han inaugurado su año judicial, ha sido nombrar fiscales. Lo cual... Y muchos de estos fiscales se ha denunciado, y después vamos a profundizar, que son familiares de personas que están en el gobierno. Sí, de hecho, ya hay nombres y hay todo, pero el caso es ese, el caso es que estamos entrando en una, ya estamos de hecho en una dictadura porque los magistrados son pues fundamentales para garantizar la democracia y ellos no están dejando que hayan elecciones judiciales para que elijamos y votemos a nuevos magistrados para que decidan justamente sobre estos asuntos. ¿Y de dónde viene? O sea, ¿desde dónde se arrastra este problema? Porque hay mucha gente que puede pensar que esto nació de la noche a la mañana y de pronto hay un bloqueo. Lo que maneja el gobierno es que intentan tergiversar, ¿no?, la demanda del bloqueo. Dicen que el bloqueo es porque quieren que Evo Morales sea candidato. No es el tema. Se trata Ni de que siquiera llamen se una está hablando de elección. candidaturas ni de elecciones presidenciales, ni Claro, es una siquiera. elección judicial lo que se está pidiendo que llamen. Claro. Entonces, ¿y desde cuándo viene? No viene de recién. Y nos acordaremos que el año pasado, todo el año, ha habido problemas. Y ha habido recomendaciones en diferentes fechas de que de una vez, de diferentes organismos, ¿no? Primero internos y luego ya internacionales, que han ido pidiendo que por favor de una vez haya elecciones. Claro, la CIDH misma, En que es la agosto. que ve estas cosas y supuestamente es un organismo internacional que se ocupa de que la democracia, la justicia se cumpla en todos los países, ya, como decías, en agosto ha dicho que tienen que haber elecciones judiciales porque ya estaban anunciando autoprorrogarse y ya era lo que todos
todos los que estamos un poco siguiendo lo que hace el gobierno nos dábamos cuenta de que se quería. Porque, como decimos, hay un plazo, siempre los magistrados tienen que rotar porque ellos son las cabezas de estos tribunales que deciden sobre varios asuntos importantes y justamente estos tribunales, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, se han creado en la Constitución como aprendizaje de las dictaduras para que garanticemos la democracia y por eso son instituciones aparte del Ejecutivo y aparte del Legislativo, aparte de la Asamblea, porque y justamente tienen estos magistrados que son electos por voto para garantizar que no hayan abusos de poder, corrupción o favorecimiento al gobierno, favorecimiento al partido que sea y hemos hablado de ya hace tiempo cuando empezaron los conflictos por este tema de la autoprórroga. No sé si te acuerdas de que la Constitución dice que 1, tienen que ser electos por voto, y 2, tienen un mandato de 6 años, que no puede excederse. Y hemos hecho alguna vez nosotras un análisis sobre esto, de la importancia de que realmente vayan rotando y que vayan entrando por voto popular, que es una cosa que sí se tiene que afinar, tiene que... Sí, porque mucha gente no sabe que tenemos la oportunidad de votar a los magistrados. O creen, porque ¿cuál es la propaganda que hace la derecha y los medios de comunicación? Que es un gasto que absurdo. Todo es igual, que es un gasto absurdo, que no importa entre quién entre. Entonces mucha gente va y vota nulo, no averigua quiénes son los candidatos, los postulantes, y eso es lo que hay que afinar. Pero no podemos nosotros, por el tema de que hay que afinar estos detalles, creer que es una elección inútil. Porque en realidad es muy importante. Hablábamos justo de que, por ejemplo, en Argentina y en otros países, en la mayoría de países vecinos, no tienen esta oportunidad que se ha dado en la nueva Constitución de elegir a sus autoridades de estos tribunales. Entonces, por eso también en Argentina y en otros países la justicia está incluso más podrida que aquí, porque estos tribunales simplemente se escogen por, qué sé yo, el gobierno dirá los notables o como se les dé la gana ahí entre las roscas que tienen, pero aquí aunque sea podemos votarlos. Y aparte, incluso si no pudiéramos votarlos, el tema de la rotación cada 6 años es súper importante porque de alguna manera garantiza o prevé o ayuda a que no cometan actos de corrupción estos magistrados, porque o sea, el hecho de que incluso un presidente cometa un acto de corrupción no es ni siquiera en muchos casos tan grave como que los magistrados lo hagan, porque los magistrados el día de mañana nos pueden decir, ya que ahora están billeteados claramente por Luis Arce para no renunciar y quedarse ahí por siempre para ayudarlo a gobernar, nos pueden decir el día de mañana, qué pena, no vamos a tener elecciones, o sea, de presidente me refiero, o qué pena... no sé, ya el Evo no va a ser candidato y nada más, va a ser nada más el Luis el candidato único. Nos pueden decir eso porque ellos tienen las atribuciones de decidir. O además pueden, y cuál es la cosa que le está comiendo la cabeza a Luis Arce, pueden decidir investigar o no investigar los casos de corrupción que está haciendo ahorita el gobierno, que está cometiendo, que ya se han denunciado. Recordemos que ha habido exministros que han ido hasta Sucre a meter a la fiscalía las denuncias, que inicialmente han sido aceptadas, y luego mágicamente de repente han dicho, ay, mejor no, ya, y mejor justo, investigamos y todo coincide, los robos del gobierno de Luis Arce. Y todo coincide, ¿no? Porque deciden no investigar estos actos de corrupción y de pronto Iván Lima es el mejor amigo de estos magistrados y de pronto están prorrogados. Claro, es que ha sido toda una cosa, está súper bien como lo estás planteando, porque ha sido como, ay, sí, qué casualidad. O sea, de repente se denuncian montón de casos de corrupción contra el gobierno, que justamente son estos tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia, el que tiene que ver que estos casos tan importantes, porque no estamos hablando de un caso, de una denuncia de una persona X contra otra persona X, estamos hablando de desfalco del Estado y de millones y millones de dólares, entonces es muchísimo que se tiene que investigar de oficio por estos tribunales, que si no es un delito realmente. Entonces, justo ahí de casualidad, de repente dicen, sí, vamos a investigar, pero de un día para otro dicen, no vamos a investigar, y Iván Lima es su mejor amigo, el ministro de Justicia es su mejor amigo, todos los ministros de Luis Arce, y también coincide con el tema del Congreso del MAS. Y David Choquehuanca también se vuelve el mejor amigo y defensor de los magistrados. Claro, y también, o sea, todo esto pasa, y claro, todo pasa de un momento a otro en el que
Claro, no, nadie nos va a decir, yo no he visto a Luis Arce mismo dándole la plata a los X magistrados, pero es obvio porque de repente ¿quién también le benefician estas decisiones? Claro. A Luis Arce, a nadie más. No, porque también luego está el hecho de que aparte de este tema de los casos de corrupción, que por eso principalmente Luis Arce no quiere dejar y no está dejando y está metiendo quién sabe cuánta plata a todos estos magistrados para que no renuncien, aunque algunos han renunciado ya porque saben que es un delito horrible, grave y que pueden ir mañana a la cárcel por eso. Está el tema de que justo también de casualidad el Congreso del MAS, que había sido realizado con éxito, que estaba todo bien, todo perfecto, de repente han dicho no, que no es válido, que más o menos no lo han Después dicho de haber claro. dicho que inicialmente que sí era válido. Después de haber estado ahí, haber dicho que estaba súper, que todo bien, que todo aprobado, de un día para otro dijeron que no. Entonces, ahí... si analizamos un poquito el 2023, vamos a encontrar una serie de cosas en las que estos entes que se supone que fiscalizan a los otros poderes, porque el ejercicio Claro, democrático es eso, ¿no? Claro. Que ningún poder puede estar por encima del otro, que los poderes del Estado tienen que también coexistir y fiscalizarse entre sí para garantizar que no hayan estos actos de corrupción, Claro. etcétera, etcétera. Entonces vemos que al inicio del 2023 todavía estaban cumpliendo esas funciones que tenían que cumplir, Más o admiten menos, las denuncias. porque también no olvidemos que estos son los magistrados que han avalado el gobierno de Janine Áñez. Claro. No nos olvidemos de eso. Tampoco es que son trigo los- limpio nunca fueron. Claro, ¿no? Eso tampoco también son es un unos- buen antecedente para entender por qué ahorita están haciendo otra cochinada. Sabemos Y también que para entender no que el son gobierno de Luis personas- Arce es la continuidad del gobierno del año. Sabemos que no son personas transparentes, por eso hay que afinar los mecanismos de elección de los candidatos a magistrados y tenemos que votar conscientemente cuando nos toque votar por ellos. Pero por lo menos han admitido denuncias. Claro, ha aunque habido sea, ahí estaban ciertas más cosas. normales, estaban más o menos cumpliendo con la legalidad. Y además porque ellos sabían que ya estaban al final de su gestión Claro. y que no les convenía, porque una vez que entre una siguiente gestión, lo primero que hacen es auditar a la anterior, ¿no? Claro. Entonces, no les convenía dejar como que, habiendo ellos avalado un golpe de Estado, tenían que un poco limpiarse la imagen Claro. antes de irse. Y de pronto, me imagino, esto ya es como una deducción que creo que es bastante obvia, ha habido alguna negociación de parte del gobierno, supongo han entrado millones en sus cuentas. Supongo que a través del ministro de Justicia, porque él es el principal defensor de estos señores, entonces ha habido ahí como algún tipo de negociación y de repente ya era como un brazo operativo del gobierno de Luis Arce, ¿no? Todo Claro. lo que era contra Luis Arce lo desestiman, todo lo que le beneficia a Luis Arce lo viabilizan y empiezan a haber una serie de conflictos también dentro del legislativo que por ahí muchos de nosotros no le damos tanta bola y la gente de a pie en general no le da mucha bola a los conflictos del legislativo porque siempre se están peleando, porque hay bancadas de diferentes partidos, de diferentes Claro. frentes y peor ahora que dentro de la misma bancada del movimiento del socialismo hay gente que ya no es del movimiento del socialismo. Claro, entonces es todo un chenco ahí. Sí, entonces como que las noticias siempre son que no llegaron a un acuerdo por tal o cual cosa, porque siempre están peleando y no sé qué. Y eso fue con las elecciones judiciales, ¿no? O sea, no llegaban a un acuerdo, pero ya llegó un punto, y esto como que muchos no lo están asimilando, porque los medios de comunicación tampoco informan. Claro, los medios de comunicación son otros billeteados que no dicen nada de lo importante y Claro. están diciéndonos, ay, se murió un perrito en Villa San No, están Antonio", diciendo lo y- mismo que el gobierno, ¿no? Claro. Que no hay bloqueos y no sé qué. Porque... Pero cuando hay denuncias de que Luis Arce con su hijo está robando los recursos naturales, no sé, se les pasa frente a los ojos, no lo pueden publicar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? O sea, ya el año pasado como que ha habido preocupación por parte de muchos legisladores y legisladoras de diferentes bancadas, excepto los que ya no son del movimiento al socialismo, pero que están ocupando una silla por el movimiento al socialismo. Los que están compraditos y billeteaditos por el Luis Arce Y también. ha habido un montón de observaciones que salían incluso en medios de comunicación o en sus redes sociales y podemos encontrar ahí todo el registro de que decían que les preocupaba que no se haya llegado todavía a un acuerdo respecto a las elecciones judiciales. Entonces ya había como que una preocupación, ya había una necesidad de hablar del tema y ya salió, como tú decías, la CIDH en agosto porque ya se estaban pasando los plazos. Y en noviembre se eligieron las nuevas presidencias de las cámaras de diputados, diputados y senadores. Recordemos
que han elegido a la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, sin mayor problema, pero cuando se llegó el momento de votar por la Cámara de Senadores, ha habido mucho conflicto. Sí, no, y no tampoco te olvides que los diputados y senadores del MAS ya hicieron una huelga de hambre justamente por las porque elecciones no judiciales. existía, y ya, o sea, ya estábamos llegando a final de año y ya se dieron cuenta que Luis Arce no iba a dejar que se den elecciones judiciales, porque justamente la parte que él ha comprado dentro del legislativo y David Choquehuanca no estaban permitiendo que se sesione, no estaban permitiendo que se llegue a un acuerdo, por más de que la mayoría de la asamblea estaba de acuerdo, porque no puede la asamblea tampoco bloquear que existan elecciones judiciales, lo único que puede ver es convocatorias y demás cosas, que es como que su deber más o menos, el deber real de la asamblea, y por eso la asamblea tiene, como alguna vez lo hemos hablado, no tiene un horario de oficina de trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, sino tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir, aunque se tengan que quedar toda la semana ahí. Entonces, por eso, los diputados y senadores del MAS ya han hecho el año pasado una huelga de hambre que los medios no han cubierto, que los medios grandes no han cubierto, y ya han pedido eso. El gobierno se ha cagado olímpicamente en la huelga de hambre, los medios de comunicación se han cagado olímpicamente, pero ahí es también cuando la CIDH ha salido a decir, estamos preocupados porque tienen parte de su asamblea haciendo una huelga de hambre por las elecciones judiciales, y esas elecciones judiciales se tienen que dar para que siga habiendo democracia. Entonces no nos olvidemos que ya el MAS viene haciendo gestiones para que esto pase, ¿no? Tenemos que irnos al corte, pero volviendo vamos a hablar un poco más de qué es lo que ha pasado en el legislativo para llevarnos a la situación en la que estamos hoy. Estamos de vuelta en Matecito de Coca, este segundo bloque. Antes de continuar hablando del tema del que estábamos hablando, quisiéramos mandar un saludo a toda la gente que nos está siguiendo dentro y fuera de Bolivia a través de la radio Causachun Coca, que es también está nuestra casa y es la que nos permite poder expresarnos en libertad y comunicarles todos en libertad, porque es el único medio ahorita que lo está haciendo. El único medio que lo está haciendo, el único medio que está realmente reflejando la realidad de lo que pasa en Bolivia. Si no fuera Causachun Coca no nos enteraríamos de todo lo que está pasando en Bolivia. Y estábamos hablando, como tú decías, que ha habido una huelga de hambre el año pasado. Es que todas estas cosas las tenemos que recordar. Claro, son los antecedentes para quienes no nos han seguido en el anterior bloque del programa. Estamos viendo los antecedentes que han llevado a llegar a este bloqueo nacional de caminos por parte del MAS y a esta situación en la que Luis Arce se está sacando los pelos para no perder el gobierno, mientras el MAS está presionando para no perder la democracia, ¿no? Claro, porque lo que quiere ahorita el Ejecutivo, Luis Arce y parte de sus ministros es controlar la justicia. Y estamos hablando del gobierno dictatorial. Todo, o sea, porque están controlando los medios, claramente, obviamente, porque los medios no hablan de desfalcos millonarios que está haciendo el gobierno de Luis Arce al Estado, lo cual es su deber, porque no estamos hablando de cualquier cosita, digamos, lo tienen que decir. Estamos hablando de control, intentar taparle la boca a la Asamblea Legislativa, porque tenemos a David Choquehuanca que está ahí no respetando votaciones, no respetando cosas que votan todos. Por algo cada uno tiene su curul y tiene su voto, se está cagando David Choquehuanca. Y aparte manejar ya, o sea, ya esta es la cereza del pastel, que es manejar a los tribunales, a la justicia básicamente, y a todas las decisiones constitucionales que se tomen en el país, elecciones, no elecciones. Ya se ha pilleteado a todo el mundo, ¿no? Hay a quien creo Luis Arce no le haya ofrecido un poco de plata para favorecerle en lo que necesita. Y no es de ahora la cosa, ¿no? Es algo que ahorita lo estamos viendo más profundamente, o sea, ya todo el mundo se está dando cuenta. También es como un despertar para todos, creo. Pero son cosas que se vienen arrastrando y que ya han pasado varias veces. Ha habido ya se venían denunciando. No, claro, ha habido mucha indignación porque David Choquehuanca ha llamado a receso de fin de año, a pesar de que la votación de los legisladores y legisladoras había sido en contra de ir al receso, precisamente para poder llamar a elecciones judiciales antes de que se acabe el año. ¿Y quién ha bloqueado eso? David Choquehuanca, que ha impuesto un receso por encima de la votación. Pero ya David había intentado
pasar por encima de votaciones antes. Y no sabemos en qué cosas lo habrá hecho porque tampoco se informa. Claro. Pero recordemos que, tengo aquí una nota, del 7 de noviembre del 2023, cuando se decidió quiénes iban a ser las nuevas presidencias de diputados y senadores, y eso lo hablábamos en el anterior bloque. Para elegir la presidencia de diputados no ha habido mayor conflicto. Ni el gobierno ni los medios de comunicación han puesto ningún tipo de objeción, ni el presidente de la asamblea, que sería David Choquehuanca. Pero cuando ha vuelto a ganar como presidente del Senado Andrónico Rodríguez, ha habido un gran conflicto. David ha tratado de desconocer la votación, el gobierno ha metido mucha plata, que supuestamente no tenemos plata, pero ¿de dónde? Para eso sí hay plata, ¿no? Pero todos los bots del Ministerio de Gobierno, del Viceministerio de Comunicación, se han dedicado a hacerle una campaña sucia. Andrónico Rodríguez han hablado de que cruzan ríos de sangre, bla, 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 lo que dicen todo el tiempo. Después de que ellos habían pactado con Creemos y con Comunidad Ciudadana para tener el presidente de Héctor diputados. Arce lo había venido denunciando 1000 veces, los medios no lo han reflejado. Héctor Arce incluso ha informado con día, hora, fecha y el piso de la Casa Grande, donde Luis Arce y David Choquehuanca se han reunido con diputados parlamentarios de Creemos. Y les han ofrecido puestos de trabajo para sus familiares, que algunos están, de hecho, trabajando en el Estado. Entonces es como que... Claro, ¿y esto para qué? Para ellos lo que querían, ¿cuál era el objetivo de Luis Arce y David Choquehuanca? Controlar las dos cámaras, diputados y senadores. Han logrado obtener el control de diputados y no es el primer año, ¿no? Esto ya viene desde el año anterior que estaba Jerjes Justiniano. No, sí, Jerjes Mercado, perdón. El otro Jerjes, el otro parecido. Yeah. Sí, que igual es Carpa Opa y vendido. Sí, pero este es otro, yo creo que igual a veces yo digo Jerjes Justiniano porque es el mismo prototipo de persona Jerjes Mercado. Es como Camacho 2.0, por eso nos recuerda igual a Jerjes Justiniano, porque parece parte de la oligarquía cruceña, directamente. Parece Camacho 2.0 porque aparte ha tenido una serie de abusos y de comportamientos misóginos, machistas y racistas contra las compañeras diputadas y senadoras del MAS que se han denunciado también en la huelga de hambre que han tenido nuestros parlamentarios del MAS para exigir elecciones judiciales. Jerjes ha dicho una serie de cosas contra las mujeres del MAS terribles que tampoco los medios han reflejado, pero... Y también ha sido una persona sumamente... O sea, es una persona irrespetuosa, violenta, como tú dices, el estereotipo del camachista. Claro. Porque también recordemos que ha habido un video que se hizo bastante viral el año pasado, donde él siendo presidente todavía de la Cámara de Diputados, estamos hablando de la cuarta autoridad del país, ha amenazado con sacarle la puta a un diputado. Exacto. Entonces ese es el trono que han puesto ahí David Choquehuanca y Luis Arce, ¿no? Claro, y ahora, una vez más, han logrado poner una persona que es servil a ellos en la presidencia de diputados y querían hacer lo mismo en senadores. Y buscaron una mujer que era servil a ellos y lo que ellos querían era comprar conciencias para que esta mujer sea la que presida esta cámara. ¿Qué es lo que buscaban con eso? Que nadie se oponga, uno, a las imposiciones de David Choquehuanca, dos, seguir bloqueando las elecciones judiciales. Y también que les aprueben sus créditos para seguir. Que les aprueben los créditos, que nadie los moleste. Que cada vez salen los del gobierno a decir, apruébenos los créditos internacionales, ¿Sabes quién que es un montón de eso? plata que van a seguir usando para billetear a dirigentes. No sé si te acuerdas quién salía todos los días a llorar a medios de comunicación y redes sociales pidiendo que le aprueben los créditos. Bueno, varias personas. Janine Áñez. Ah, bueno, la Áñez también era hasta que, claro. Incluso le hacían memes así a la loca de los créditos, porque todo el tiempo salía así, aprueben los créditos. Bueno, Luis Arce es su gemelo malvado. Luis Arce es el gemelo malvado de la Áñez, porque la Áñez era una santa a su lado. O sea, ¿sabes qué? El Luis está cagándose en la Constitución vendiendo el litio por detrás, cosa que la Áñez ni se atrevió. El Luis está comprando conciencias en la asamblea, cosa que tampoco el Áñez se atrevió a tanto. No pudo. No, sí podía. No, pero claro que podía. Igual se estaba robando harta plata, pero no era tan descarada la Áñez. No sé, para mí que aquí también está la mente del David.
No le vamos a dar el crédito a Luis Arce de creer que él ha pensado en esto, porque Sí, sabemos que no lo seguramente hace. David lo ha pensado. Pero el David sí, digamos, piensa un poco más allá. El Áñez sí. tampoco piensa tanto. Lo que pasa es que es cierto, ahorita viendo las cosas en perspectiva y en retrospectiva, realmente con el gobierno de la Áñez sí se mandaban cagadas, robaban, han firmado el decreto de la muerte, pero con la asamblea como tal no se metían tanto. Porque la asamblea en ese entonces tenía 2/3 del movimiento al socialismo y en ese entonces Eran del movimiento. eran al realmente del socialismo. movimiento al socialismo. Entonces era bien difícil que logre algo también por ese lado. Claro, lo que ahora ha pasado es que... Es que también recordemos que para esta nueva elección, para el 2020, como ya habíamos visto en un programa anterior, el David Choquehuanca es el que ha metido también sus propios candidatos. Y recordemos que muchos candidatos realmente que ya habían ganado incluso el 2019, se me vienen a la mente muchos compañeros que estuvieron exiliados, que estuvieron procesados, encarcelados. Estaban incluso muchos compañeros en la cárcel. Que fueron candidatos nuestros, pero que no pudieron ser candidatos porque estaban perseguidos en ese momento o estaban en la cárcel en ese momento. Entonces, también los candidatos que hemos tenido luego, o sea, para las elecciones últimas, han sido más o menos los que no eran los más combativos porque... La mayoría, digo, ¿no? Porque los demás estaban en la cárcel, digamos. Pero no ha sido solo eso. Recordemos que Evo Morales mandó una lista de personas que podían haber estado como candidatos y candidatas, y también al no estar él físicamente porque no podía en Bolivia, ha habido dirigentes, mandos medios, que me imagino que el David también ha tenido que ver ahí, Claro. que han entrado porque han puesto plata o por X o Z motivos, y ese es el caso del diputado Cuellar, ¿no? Por Que ejemplo, todo ¿no? el mundo dijo, ¿qué hace ese tipo de candidato del MAS que estaba en franja de seguridad además? Y es un tipo que fue expulsado del MAS hace años, que nadie de las dirigencias del MAS lo avalaba. No, es que aparte Y fue además expulsado, no podríamos, no deberíamos haber puesto, pero así No, además va a ir que la no, bicha es que no es va. solo eso, es un tipo que en el golpe de estado estaba con los militares metiéndose al palacio de gobierno. O sea, no solamente ha sido expulsado, no solamente es un tipo que no merecía estar avalado, es un tipo que ha sido parte del golpe de estado. Pero bueno, de candidato. ahí ves cómo no es de ahora, sino es desde el principio el gobierno de Luis Arce, que ha sido la continuidad de la Áñez y la continuidad de la derecha, pero mucho más inteligente, aunque no son los más brillantes del mundo, pero más capa, porque se han hecho pasar como sí, somos el movimiento al socialismo, También se somos han aprovechado de buenas la gentes. crisis. Se han aprovechado de la crisis y han empezado a robar desde el día 1 y han empezado con gente de derecha desde el día 1. O sea, Iván Lima estaba ahí desde el día 1, digamos, entonces... O recordemos también los contratos a periodistas que había en el Viceministerio de Comunicación, que había firmado la gestión de la Áñez, para que les han pagado fortunas a Valverde, a Humberto, ¿qué es? No me acuerdo el apellido, a la Nancy Vacaflores, Humberto Vacaflores. Están los contratos, se han filtrado, están ahí en la red Y lo siguen circulando. pagando. Y no, ese año, porque eran por ese año, eran por el ese año lo 2020. siguieron pagando. Pero han entrado en noviembre y han seguido pagándoles hasta diciembre. O sea, un dinero para que ellos hablen bien del gobierno, de años. No, Y no se ha hecho todo ningún ha sido así, proceso. en ninguna. Sabemos que la Áñez tenía 70 y pico, 80 al menos denuncias de corrupción en el año que ha estado. Ninguna se ha investigado, no se ha visto en ningún ministerio, en ninguna instancia qué ha pasado, qué cosas se han robado. No se ha investigado, ¿por qué? Porque desde el momento uno en que entró Luis Arce, le cayó el agosto de poder ser presidente, porque tampoco a él, ya lo hemos hablado en otro momento, tampoco lo estaban persiguiendo mucho, era el ministro de Economía, credibilidad, la gente quería que la economía mejore, se lo puso a él, le cayó el agosto, porque desde el momento uno, o sea, si tú dices, hubo un momento en el que recién el David hizo su gestión, el David Choquehuanca para pervertir y volver a Luis Arce malo, no, porque realmente desde el principio, desde que entraron, no investigaron nada de la Áñez, siguieron con eso, porque aparte me acuerdo que ni bien entraron, todo el pueblo boliviano, todos los militantes del MAS les pedían que
metan a la cárcel a los culpables de las masacres, a los culpables del golpe de Estado. Y que saquen de la habiendo cárcel pruebas de sobra de Carlos Mesa, del Doria Medina, de Tuto Quiroga. No, y también se les pedía, me acuerdo una de las primeras demandas, era que de una vez saquen de la cárcel a la gente que estaba injustamente presa. Sin por procesos. sedición, supuestamente, contra Yanine. Tanta gente que al año se ha metido por sedición, que han estado años. Hay gente que recién ha salido hace pocos meses por Sí, hay esto. gente que creo que sigue. Exactamente, un montón. sí. Y bueno, hablando de las víctimas de Sencata y Sacaba, que finalmente muchos, o sea, ya renunciaron a tener justicia, porque obviamente el ministro de Justicia, que es de derecha, que es de la iglesia, no está haciendo nada al respecto, pero no hay que olvidar toda esa serie de cosas que el gobierno de Luis Arce ha mostrado desde el día 1, que no estaba del lado del pueblo, que no le interesaba ni siquiera para fingir meter a la cárcel a la gente que echó No, golpe y de ahora, Estado. sí, Es más, ha ahora- dejado que Camacho sea gobernador, ha dejado que Manfred vuelva. No, o sea, pero ha dado todo. ellos ahora se adjudican, y Luis Arce y sus ministros dicen que gracias a Luis Arce hay justicia porque Áñez está presa, pero Áñez está presa gracias a una denuncia de una exdiputada. Está presa gracias a la denuncia de Lidia Patti y gracias a toda la gente que ha apoyado esa denuncia y gracias a sus abogados que están siguiendo ahí y no han dejado de joder hasta que eso pase. Y además han tenido mucho bloqueo, muchas trabas del gobierno nacional. Por eso la denuncia se ha metido en noviembre del 2020 y Áñez ha sido detenida recién si no me equivoco, en abril del 2021. Después de que ya había postulado para ser gobernadora y ha perdido olímpicamente en Beni. No, es que claro, y estás hablando que solamente Áñez está presa. O sea, si el gobierno realmente fuera un gobierno de izquierda, agarraría, o si fuera del MAS, agarraría y estuviera, o si le importara a la gente que se ha asesinado, estuviera día que día jodiendo con Carlos Mesa, jodiendo con Tuto Quiroga, jodiendo con Camacho, Doria que también Medina. Camacho ha entrado a la cárcel por otros motivos con Doria Medina, y no lo hacen porque obviamente no les interesa un carajo. La Universidad Y es Católica más, no ha sido están- investigada. en no ningún ha sido momento. investigada, tendría que haber sido investigada, tendría que el gobierno estar, o sea, haberlo hecho desde el principio. No se ha cansado de denunciar Teresa Morales, Adriana Salvatierra, que estaban X personas de la Iglesia Católica, de la Unión Europea, que estaban ahí. No les ha interesado, no les interesa seguir los casos golpe tampoco, se han metido algunos, gracias también a las denuncias de otras personas, no de ellos, algunos mandos militares a la cárcel, pero lo demás no les interesa. Y hablando del caso... Ni del financiamiento que No. ha tenido. Camacho ha confesado en Pero video hablando- que él ha pagado, que su Hablando papá del ha pagado a caso, los militares. hablando del caso Golpe, Ujú. recientemente, justo ahora que los magistrados están en tela de juicio y los fiscales también, porque todos han sido nombrados ilegalmente, pero recién, hace como 1 o 2 semanas, han sobreseído a Yanine Áñez por los casos de terrorismo y de sedición. Le han quitado causas. Obviamente sigue con otros juicios, porque son varios los que le ha metido Lidia Patti, pero de uno de los juicios ya solamente creo que le queda una de las causas. Sí, Todos o ya sea, están- qué casualidad que también justo ahora que el gobierno está comprando a los magistrados, que todas las causas contra Luis Arce desaparecen, no ve que ya que Iván no se Lima es sigue, mejor amigo de los que de repente magistrados. aparecen causas contra el Evo, también desaparezcan causas contra Láñez, no es ninguna casualidad. Igual los invito a todos y todas que vean el Twitter de Manfred Reyes Villa, es defender y defender al gobierno de Luis Arce. Entonces eso no es ninguna casualidad, o sea que Manfred Reyes Villa, uno de los antiguos de la derecha, que ha ocasionado la guerra del agua en Cochabamba, que ha ocasionado muertes en Cochabamba, esté ahorita defendiendo al gobierno de Luis Arce, no es pues casualidad. Entonces lo que está pasando ahorita es que Luis Arce necesita que el bloqueo se desaparezca, porque si el bloqueo sigue, si la presión, porque recordemos, el bloqueo es para que los magistrados no se autoprorroguen, para que recuperemos, aunque sea, vengan mejores o peores magistrados, que recuperemos esa instancia democrática que ya está billeteada y cooptada por Luis Arce. Luis Arce necesita que ese bloqueo se termine, porque necesita tener comprado a todo el Estado para poder seguir gobernando Y sin robando. investigar, gobernando mientras roba. Aparte,
dejando que todos sus amigos de Estados Unidos y Áñez y Manfred y Tuto y Doria y Carlos Mesa y compañía sigan tan felices, porque al Áñez si le están quitando causas es porque no olvidemos que el Áñez está en prisión preventiva todavía. Si le están quitando, bueno, ya luego le han sentenciado, pero lo han sentenciado por pocos delitos. Pero si le están quitando causas al Áñez, si ya le han levantado los juicios al Manfred, si al Carlos Mesa no le están diciendo nada después de que ha estado haciendo el golpe de Estado, ¿qué estamos esperando? El día de mañana que a todos los históricos de la derecha, como ahora se estén dando la mano con Luis Arce y tengamos el gobierno que siempre hemos tenido en los años neoliberales, digamos, ¿no? Nos vamos al corte y después vamos a seguir hablando de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado que nos ha llevado a llegar a este momento en el país. Bueno, estamos de vuelta en Matecito de Coca, hablando hoy de las razones que han hecho que lleguemos a este bloqueo nacional de caminos del MAS. Y bueno, habíamos hecho un repaso de que básicamente desde el inicio de su gestión Luis Arce viene favoreciendo judicialmente a todos los actores de la derecha, no le interesó hacer justicia con las masacres, con los robos del gobierno de la Áñez, con todo lo que se hizo, no investigó nada, no dijo nada. Es más, seguramente iba a la casa del Manfred y el del Camacho a darles un besito cada noche porque los ha favorecido y ahora el Manfred es creo que su principal defensor. Y bueno, tenemos al Manfred de nuevo de alcalde de Cochabamba, también gracias al auspicio de Luis Arce. Y lo que ha pasado es que ha ido, como veníamos viendo, André, comprando a muchas instancias del Estado, ha comprado a parte de la Asamblea. Ya hay muchas denuncias de que la mayoría muchos de los familiares de la mayoría de la gente que está defendiendo a Luis Arce en la Asamblea Legislativa están trabajando en el Estado. No se han investigado las cuentas de toda esta gente. Evo Morales ya ha pedido varias veces que ¿cómo se dice? Levanten el secreto bancario, porque ahí hay plata por detrás claramente. Y ahora estábamos viendo que hay claramente también plata por detrás de parte de Luis Arce a todos los magistrados que ahora se han autoprorrogado y han dicho que nunca se van a ir de sus funciones, o al menos hasta que no se les dé la gana. Porque, como habíamos visto, los magistrados son los que están a la cabeza de todas las instituciones, que son las que garantizan la democracia en el país, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el bloqueo del MAS se da como última medida, digamos, desesperada, después de que ya los diputados y senadores del MAS entraron el año pasado en huelga de hambre para que haya elecciones judiciales para garantizar la democracia, porque si no, los magistrados se quedan por siempre y como decíamos antes, ¿no? Pueden mañana decirnos no vamos a tener elecciones presidenciales, Luis Arce se va a quedar para siempre. Pueden decirnos lo que quieran, porque como no van a cambiar nunca, como se pusieron como dictadores por siempre, vitalicios, pues puede pasar lo que sea. Pero todas estas cosas han venido pasando y eso es lo que nos ha llevado al bloqueo nacional de caminos ahora. Pero sería bueno recordar también qué cosas concretas han pasado ya en el último año, en el año pasado, ¿no? Y estábamos ya recordando la huelga de hambre, las recomendaciones que ha habido de la CIDH, incluso para que haya de una vez elecciones judiciales, el hecho de que el mismo Manfred Reyes Villa salía a defender que no haya elecciones judiciales, la preocupación de muchos legisladores y legisladoras, el mismo hecho de que Luis Arce ha logrado comprar la Cámara de Diputados, pero menos mal que en el Senado no ha logrado. ¿Pero a qué se debe? A que la mayoría de los senadores y senadoras del movimiento al socialismo no han sido corrompidos en esa... Claro, no corrompidos, no, pero que no, eran gente que realmente, y es gente que realmente es del movimiento al socialismo, no es gente invitada. Son liderazgos reales del movimiento al socialismo. Claro, está la ¿no? Patricia Arce, por ejemplo. Está ¿no? toda la gente que ha sido también combativa y ha estado ahí durante el golpe de Estado. El Andrónico ha estado ahí, el Leonardo Loz ha estado ahí. Claro, hay un el par. Héctor Arce, la Patricia Arce, que fue la alcaldesa de Vinto, que todos recordamos lo que le hicieron, los pititas, como le hicieron todo cuando ella estaba defendiendo justamente Hay un par su del movimiento al supuesta. socialismo que sí se han como que vendido, pero
es la gente de la que se esperaba, digamos, ¿no? Un ejemplo, la Eva Humérez, Claro. que una modelo de... Ahí hay que analizar, a lo mejor lo podemos hacer en algún otro programa, los errores históricos del movimiento al socialismo, que, claro, al ser un partido tan grande, se ha expandido demasiado a mucha gente que ha estado ahí por conveniencia. Uh-huh. Y no ha habido una suerte orgánica de revisión de candidatos, lo cual claro, es muy... ¿no? Y es criticado, y es es algo que hay que criticar muchísimo. Es conocido, por ejemplo, que Álvaro García Linera era uno de los promotores de estas cosas y que ponía por dedazo a modelos y a gente que realmente, no por ser modelo eres estúpida, pero si lo único que has hecho en tu vida es ser modelo y no tienes nada de militancia, no tienes nada que hacer en el movimiento al socialismo. Claro, y este es un ejemplo muy claro, yo creo. Eva Humérez, modelo. Que no tiene ninguna trayectoria de militancia, no tiene ninguna trayectoria de nada. No, que es como que de repente apareció, se hizo amiga de alguien y listo. Es modelo y es odontóloga, no ha hecho nada más en la vida respecto a lo que se refiere a militancia política. Cuando fue candidata para diputada suplente en 2014, se metió a Generación Evo, ahí salía con su polerita todos los días, luego se salió de Generación Evo, luego fue elegida el 2019 para ser diputada titular por la misma circunscripción que había sido suplente. Y el 2020 fue la primera en ir a Argentina, era más evista que el Evo, lo amaba el Evo, todo era viva Evo. La pusieron de candidata a senadora y hoy es la primera en decir que Evo es un traidor, que Evo es esto, que Evo es el otro. Y está ahí como era con el Evo, laviéndole los pies al Evo, ahora es con el Luis, ¿no? Sí, por eso es bien importante, y mucha gente así, hacer esa crítica dentro del MAS, de decir, no es que a nosotros nos falten gente con trayectoria sindical, política, pero finalmente hay gente que se mete ahí y que no hay un mecanismo. Es difícil porque es un partido muy grande, pero tenemos que tener un mecanismo de cernir a esa gente y de poner realmente a la gente que valga la pena. Pero bueno, creo que esa es otra conversación. Claro, el tema es que en el Senado esta gente, la mayoría de los senadores que son del movimiento al socialismo han seguido votando a Andrónico Rodríguez. Ha ganado legítimamente la presidencia, han tratado de desconocer que él sea el presidente de senadores, han hecho una campaña sucia muy fuerte, pero ¿cuál era el objetivo? En realidad el tema es que ellos sabían que el que les iba a joder los planes o la piedra en el zapato iba a ser Andrónico Rodríguez, les convenía sacarlo del escenario en ese momento que entre cualquier otra persona, por eso han metido... Recién se han acordado del discurso de la paridad y han dicho, no, es que si el presidente de diputados es hombre, tiene que ir una mujer al Senado. Cuando ellos mismos, todos los 3 años anteriores, no han tenido ningún tipo de problema en poner puro hombres. Entonces han intentado utilizar también la lucha feminista incluso para ellos seguir con sus negociados. Y hay un tuit del Pepe Pomacuzzi, que es un periodista de derecha de Bolivisión, que decía lo siguiente: Arce 1, Evo 1, Andrónico reelegido. Juró esta madrugada, el 7 de noviembre del 2023. Un arcista, dice él, es presidente de diputados, y un evista es presidente del Senado. Será la 4ª gestión consecutiva de Andrónico Rodríguez, bla, bla, bla. Entonces, él mismo, que es un periodista de derecha, admite que la presidencia de diputados está cooptada por Luis Arce. Y también me acuerdo de una cosa que es importante. ¿Quiénes lo han odiado igual con mucho fervor al Andrónico, así como el hijo del Evo de político? Han sido los pititas, siempre. Los pititas le tienen un odio muy fuerte al Andrónico, no igual, obviamente nadie puede ser más odiado que el Evo, pero muy fuerte. Y el hecho de que se esté odiando ahora y haciendo tanta campaña negativa contra el Andrónico, obviamente responde a... Es igual que todo en la campaña negativa que el gobierno de Luis Arce y la derecha le hacen, y la derecha milenariamente le hace al Chapare. No responde a que lo odien al Andrónico por su linda cara, responde a que es justamente, como tú dices, una piedra en el zapato, porque el Andrónico sigue siendo la representación de los movimientos sociales y del movimiento del socialismo, que no hay que decirlo como un partido así ligeramente.
que el Andrónico siga defendiendo a los intereses del pueblo ahí es muy importante porque son los intereses de todos los movimientos sociales que hoy Luis Arce está reprimiendo, que ha reprimido desde hace días con militares igual que cualquier dictadura militar, igual que el Áñez. Entonces es como lo que está pasando en el Parlamento siempre es una representación de lo que pasa en el país. Y Andrónico es la representación en el Parlamento de todos los movimientos indígenas, de los movimientos campesinos que están siendo boicoteados, insultados, intentando ser asesinados por justamente el gobierno de Luis Arce. Y eso ya venía pasando, no sé de cuándo es ese tuit de noviembre del año pasado, y justamente paralelamente pasa lo del Congreso del MAS, ¿no? El MAS, como cualquier partido, tiene un estatuto, tiene que tener un congreso cada cierto tiempo para elegir a sus dirigencias. Bueno, no como cualquier partido, el MAS es el partido más democrático que existe en el país, más grande y más orgánico pero la que existe ley en el de partidos país. políticos dice que todos los partidos que se van a presentar a las elecciones tienen la obligación de tener un congreso, un mecanismo en el cual elijan a sus nuevas dirigencias para ser, a sus nuevas directivas, perdón, para ser acreditados, ¿no? Claro, porque esas directivas son las que luego tienen que acreditar a los candidatos, lo que diga el partido oficialmente. Claro, no se está hablando ahorita de candidaturas como tal, como el gobierno y los medios de comunicación quieren hacer ver, sino que se está hablando de que hayan estas directivas para que siga el proceso democrático. Lo que vaya pasando en el partido, porque un partido es importante, siempre tiene que tener cabezas un partido en el país, porque no puede sacar un comunicado el día de mañana diciendo lo que sea, porque tiene que haber siempre alguien que avale y que respalde que eso es una decisión del partido, ¿no? Pero bueno, el Congreso del MAS tenía que darse, porque se tiene que dar siempre, como tú dices, cada cierto tiempo, según la ley electoral, según la Constitución. Entonces, tenía que darse, se dio. Obviamente ya desde antes que se dé, Luis Arce no quería que este congreso se dé, porque ya se veía venir que obviamente este congreso iba a expulsarlo a él y a su gobierno del MAS formalmente. Ya se había hablado, ya se lo había expulsado en otros ampliados del MAS, porque obviamente su gobierno es totalmente neoliberal. Entonces ya se había denunciado desde el MAS, desde los diputados, desde los militantes, que su gobierno es un gobierno corrupto, ladrón y neoliberal. Entonces era de esperarse que se lo iba a votar del partido, ¿no? Uh-huh. Entonces Luis Arce no quería que este congreso ocurra, en primera para que no se lo vote del partido, y en segunda para intentar que él meterse como por la puerta de atrás al partido y decir, aquí estoy, soy parte. Sabía él obviamente que no iba a poder sacar a Evo Morales, porque es imposible sacar a Evo Morales del MAS, pero intentaba que el Evo no sea el único, sino él también quedara ahí. Pero sabía que era imposible con un congreso bien hecho, con un congreso legítimo, con las dirigencias. Porque en el congreso, como hubo, tiene que haber una representación de cada parte del MAS. Una representación de las Bartolinas de Potosí, de las Bartolinas de La Paz, de las Bartolinas de todos los departamentos, de los interculturales y así de todas las organizaciones que son parte del movimiento al socialismo, también los gremiales, todas las organizaciones, no solamente las campesinas, sino también las de las ciudades. Entonces, ahí no había manera en la que Luis Arce podría haber comprado a 10, a 20 dirigentes, pero también es más difícil porque las dirigencias de estos movimientos no se ponen tan a la ligera como ponemos candidatos al Senado, ¿me entiendes? Porque los movimientos, sobre todo los movimientos campesinos, los que son parte del Pacto de Unidad, no se toman tan a la ligera poner a sus dirigencias. Estamos hablando de dirigencias que tienen una base social a la que le tienen que responder. Exactamente. O sea, si se mandan una cagada, estas bases sociales les van a exigir una rendición de cuentas. Entonces, ahí es mucho más difícil que aunque les pongan todo el dinero encima del mundo, que les pongan adelante, no sé, fajos de dinero, o que les pongan un montón de cargos a disposición para sus familiares, que ellos accedan, porque es gente que responde a una base social y que sabe que cuando termina su gestión como dirigente tiene que volver a esa base. No, pero ahí hay una cosa también aparte que es muy importante, y por qué Luis Arce, por ejemplo, ya no puede tener al MAS, porque es lo mismo pero en grande. Cuando tienes un mecanismo plural de decisión como es el MAS, un mecanismo orgánico, digamos que ponen a Pepito de los Palotes ahí de ser el dirigente, y Pepito de los Palotes 2 días después se vende,
las bases pueden hacer un ampliado y desconocer a Pepito de los Palotes, y Pepito de los Palotes es expulsado y chao, ahí fue tu trayectoria sindical, ¿me entiendes? Que es literal lo que ha pasado con el Luis Arce en el MAS. Se lo ha puesto de presidente, se lo ha puesto de candidato presidencial, ha entrado a la presidencia, ha empezado a ser un neoliberal ladrón de mierda, entonces el MAS ha agarrado y ha dicho: te desconocemos, te expulsamos, no estamos de acuerdo con esto. Y es más, vamos a seguir según nuestras convicciones, militando porque el país no sea un charco neoliberal de nuevo. Y es justamente lo bueno y la garantía de que estos movimientos plurales funcionen. Por eso no somos pues comunidad ciudadana, que el Carlos Mesa dice A y es A. Porque en esos partidos como Comunidad Ciudadana y los de derecha no tienen estos mecanismos como nosotros tenemos legalmente. Y eso es tampoco algo que Luis Arce no ha entendido, ha hecho su cabildo pelotudo, que no sirve, porque dentro del MAS, dentro del estatuto del MAS, no existe la figura de cabildo, porque no somos pues una juntucha de gente de ciudad nomás, somos orgánicos, hay asambleas que deciden todo eso, desde las, no sé, los lejos de los yungas, de las asambleas de los plantadores de café, de los cocaleros, etcétera. Todo se decide y se va pasando a la dirigencia, y esa dirigencia va pasando a la dirigencia de arriba. Pero si una dirigencia de más abajo se desconoce, todo se va, es como un dominó. Pero justamente es lo que Luis Arce no ha entendido, por eso echó su cabildo, que no es vinculante. Pero ahí se da el contexto justamente del Congreso, donde Luis Arce, y todo el mundo sabía que Luis Arce iba a perder su base, la base que ya había perdido, pero más oficialmente iba a perder esa base que es la que lo puso a él como presidente, porque Luis Arce no es nadie sin el MAS. Luis Arce no hubiera sido nadie sin Evo Morales, si Evo Morales no le hubiera dicho: oye, ven a ser mi ministro. Entonces no tiene ninguna trayectoria política sindical, menos idea política, porque los discursos de más de 5 minutos no los sostiene. Entonces Luis Arce sabía que ese Congreso lo iba a desconocer, y ese Congreso iba a ser más o menos su muerte política, porque era claro, se iba a decidir que Luis Arce estaba fuera, y Luis Arce sabe que Evo Morales sigue siendo el líder del MAS y sigue siendo la figura histórica que acumula votos, que acumula apoyos, ¿no? Entonces creo que lo que ha pasado con el Congreso estaba cantado, pero Luis Arce tenía más o menos que ver alguna manera de decir: ¿cómo voy a salvar esto? Y su manera ha sido pelotuda, porque encima la ha tenido que hacer, la ha conseguido hacer luego del Congreso, y ahí viene el juego de los magistrados, porque pasa el Congreso, se decide que Luis Arce está expulsado, etcétera, 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 y ahí es que Luis Arce dice, los magistrados del Tribunal Electoral dicen: bueno, todo súper bien, está bien aprobado el Congreso, todo según la regla, porque encima fue como de disciplina militar el Congreso del MAS, justamente para que no haya actos de violencia como quería el gobierno de Luis Arce. Y de repente dicen como que no vale el Congreso del MAS, porque no faltaba esta fotocopia, más o menos, cancelan el Congreso del MAS, y ahí es que vemos como que se desenmascara un poco toda la billeteada que ha tenido que hacer, todos los sobornos que ha tenido que hacer el gobierno de Luis Arce para seguir en el poder. Ha tenido que sobornar al tribunal en aquel momento para que cancele el Congreso del MAS, que ya antes había aprobado días antes, y ahora está teniendo que sobornar a todos los magistrados para que se queden, porque si no, él sabe que el día de mañana cae, y cae incluso antes de terminar su gestión, porque está robando de todas las instancias del Estado de las que puede robar, él y sus hijos, o sea, es directamente vinculado a él. ¿Cuál es su brillante plan ahorita? Lo que podemos deducir es que lo que él piensa es: mantengo a los magistrados, le invento casos a Evo Morales, lo saco del mapa político, me vuelvo a postular por el movimiento del socialismo o por un partido de derecha, se rumora con Manfred Reyes Villa como vicepresidente, gano, según él, en su cabecita. Ese es su brillante plan, como tú dices. Ese es el brillante plan. Él cree que va a volver a ganar una elección y sigue robando 5 años más. Eso es lo que está pasando, eso es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahorita. Ese es el detonante de este bloqueo que estamos viviendo ahorita. Pero ahorita está pugnando todavía por quedarse con el MAS. Por eso es que está queriendo anular el Congreso y hacer otro para meterse. Claro, con un pacto de unidad falso que él es que no tiene idea de cómo funciona. Está haciendo su pacto urbano, porque se ha dado cuenta que no tiene apoyo. Claro, lo vamos a hablar igual, yo creo que mañana. Pero ese es un brillante plan, y es importante darnos cuenta de ese es el brillante plan de Luis Arce, que también incluye reprimir y asesinar a todos los movimientos indígenas que lo han puesto en el poder, que ahora
lo desconocen porque saben que es un gobernante neoliberal y un ladrón de miércoles, ¿no? Sí, y más o menos creo que hemos logrado un poco resumir qué es lo que nos ha llevado a esta situación y mañana vamos a tener que hablar de qué es lo que está pasando ahorita y cuáles son las perspectivas a futuro, por lo menos las que nosotras encontramos y las que creo que todos los que analizan un poco el panorama político pueden ver. Pero por hoy se nos acabó el tiempo. Nos despedimos. Nos despedimos. Esto fue Matecito de Coca nuevamente por Radio Causa Chucoca. Soy Andrea. Yo soy Kiara. Nos vemos mañana. Matecito de Coca.